respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta capsulita de nuestra asignatura Modelos de Inventarios. En esta ocasión vamos a hablar todo lo relativo y todas las generalidades del inventario. Vamos a comenzar estableciendo entonces que el inventario va a ser aquel registro cuantitativo, pero también cualitativo de todos los elementos con los que cuenta la empresa, desde el punto de vista del balance, así como también desde el punto de vista de los resultados que se puedan llegar a obtener, porque este es el enlace directo de cómo se establece entonces la parte económica financiera de la empresa con las operaciones continuas. Entonces es bien importante que nosotros podamos estudiar al inventario como tal porque es en sí el eslabón entre estos dos grandes elementos de la empresa. El inventario entonces va a ser la cuantificación en primera instancia de lo que nosotros tenemos para poder llevar a cabo nuestro servicio o nuestro producto, sea en la fase de comercialización únicamente o en la fase de la producción. Por lo tanto, vamos a establecer que el inventario como tal tiene un objeto tangible e intangible, es decir, el inventario como tal puede ser establecido a través de elementos que puedo tocar y elementos que no puedo tocar, pero que también tienen un valor dentro de la organización. Los inventarios, entonces, son una herramienta muy útil para cualquier organización, sea constituida para personas físicas o para personas morales. Al final de cuentas, estamos hablando de organizaciones que están estructuradas bajo los elementos económicos. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen herramientas para trabajar y que éstas tienen que ser optimizadas para hacer crecer la parte financiera de la organización. Entonces, vamos a ver en primera instancia que cuando hablamos de inventario, si hablamos de una organización que comercializa, vamos a tener inventarios de artículos terminados como forma principal, es decir, los artículos que ya están listos para la venta y que vamos a comercializar, que en otras instancias podríamos conocer como mercancías, ¿sale? Pero además de eso, vamos a tener inventariadas las herramientas de trabajo con las que contamos, porque debemos de tener un registro y un control específico de todo lo que, insisto, contamos como herramientas de trabajo para poder tener una estimación económica y a su vez también un control ideal de cada una de estas herramientas, teniendo como base primordial entonces las mercancías, los insumos y todos los elementos con los que cuenta una empresa. Pero ¿cuáles son los elementos intangibles que se van a inventariar también? Dentro de las empresas comercializadoras de servicios industriales, siempre vamos a tener elementos que nos identifican, ¿de acuerdo? Estos elementos pueden ser nuestra marca registrada, nuestras patentes, nuestros derechos de autor, nuestro prestigio, también la preferencia que tenemos con el público. Entonces son elementos que aunque yo no puedo tocar, sí les puedo dar un valor y sí constituyen una herramienta de trabajo y por eso el objeto de inventariarlas también, porque al final de cuentas son herramientas que nosotros tenemos. Acuérdense que la parte económica de la empresa me define estrictamente que la economía es aquella ciencia que se encarga de la optimización de los recursos de la producción que se infieren escasos. Por lo tanto, cuando hablamos de la parte económica de la empresa, hablamos de las herramientas y estas herramientas tienen que estar plenamente identificadas. ¿Sale? Si hablamos del inventario de una persona física dentro del punto de vista intangible, hablaremos también de sus conocimientos, por ejemplo. Cómo nosotros vamos a tener la cuantificación exacta de todos estos elementos que no podemos tocar, pero que sí tienen un valor. ¿Por qué? Porque los conocimientos, dentro de ejemplo de una persona física que lleva a cabo actividades profesionales, también debe de tener en cuenta ese elemento, el valor de su conocimiento, porque a partir de eso entonces nosotros sabremos cuánto se ha invertido dentro de todo este sistema de profesionalización. Ven entonces la importancia de poder llevar a cabo un registro específico, cuantitativo, pero también con los elementos cualitativos que se necesitan. ¿Y cuáles son esos elementos cualitativos? Tanto los bienes tangibles e intangibles, las fechas de entrada,
los elementos que tienen que ver también con la estructuración de el lugar y el acondicionamiento. Se me ocurre, si hablamos de elementos tangibles, si hablamos de cárnicos, por ejemplo, para las empresas que se dedican a la comercialización de estos o a la fabricación de alimentos, cómo entonces van a ser las especificaciones de las temperaturas para cada uno de estos productos. Entonces, todos esos elementos suman también a la información del inventario. Pero entonces vamos a ver que los inventarios tienen consigo un costo. ¿Cómo vamos a establecer entonces la concepción de costos? Recordemos que costos en términos contables y en términos generales los vamos a establecer como un sinónimo de inversión, es decir, toda aquella erogación que se destina para que regrese a nosotros con una plusvalía o con un crecimiento. Por eso hablamos de que los costos son una inversión, porque son recuperables, son identificables, insisto, los voy a recuperar y probablemente me genere una ganancia. Los inventarios tienen sus costos. El inventario en sí es un costo. ¿Por qué? Porque finalmente es algo que yo estoy invirtiendo y que me va a traer un beneficio y que además puedo cuantificarlo. El inventario, el primer costo que reconoce, obviamente, es el valor, por ejemplo, de las materias primas si hablamos de una industria, de su producción en proceso y de sus artículos terminados. Si hablamos solamente de aquello que tiene que ver con la comercialización, pues el costo de los artículos terminados. Adicionalmente a eso, acuérdense que el inventario es la cuantificación, pero cuando hablamos del espacio físico, hablamos del almacenamiento. Por lo tanto, también el costo del almacén se va a ver reflejado directamente en el valor del inventario. ¿Por qué? Porque es el espacio y el lugar que cada objeto ocupa, lleva consigo entonces un valor que se le agrega. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener la inversión netamente en los artículos que vamos a almacenar, pero también en todo lo que tiene que ver con la logística del almacén, desde que sale desde el proveedor, toda la logística que tiene que llevar hasta llegar a nosotros y lo que vamos a tener que invertir para mantener todos esos elementos en buen estado, de forma correcta y bajo los estándares de calidad. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante ser muy minuciosos en ese sentido para poder determinar algo muy importante que es el valor unitario, sea de los productos o de los servicios que nosotros establezcamos. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de los inventarios? Bueno, el propósito de los inventarios o los propósitos de los inventarios es tener una gestión de calidad, es decir, tener una estandarización a través del control de ciertos puntos o elementos estratégicos que se necesitan dentro de la empresa. Primero, capacidad de predicción, es decir, saber hacia dónde vamos a ir tomando el rumbo de ese inventario. ¿Cuándo necesito comprar materia prima? ¿Cuándo necesito realizar más producción y invertirle más tiempo, invertirle más energía a la producción en proceso? ¿Cuánto debo de tener de forma sana en artículos terminados? Es decir, ¿qué debo de tener en materia de herramientas de trabajo? ¿Cuándo ya tengo que empezar a hacer una planeación para poder reestructurar la maquinaria, el mobiliario, porque ya estamos viendo que vamos por la recta final de su valoración? Otra situación como propósito es las fluctuaciones de la demanda, es decir, cómo nos adaptamos rápidamente a la demanda en relación a los cambios socioeconómicos que existan, pero previendo siempre en el almacenamiento que tenemos. Otro sentido es la inestabilidad del insumo. Se me ocurre, esto pasa mucho con la hotelería, por ejemplo, en términos vacacionales. Cómo poder ellos almacenar todo lo que tiene que ver con los insumos de hotelería y restaurante en épocas un tanto más elevadas, un tanto más fuertes, sabiendo que el proveedor puede tener ciertos detalles, puede tener ciertos retrasos. Entonces, uno de los grandes propósitos del inventario es disminuir esta inestabilidad, es decir, prever cualquier contingencia en ese sentido. Por otro lado, la protección de los precios. Recordemos que existe un factor inflacionario.
cómo a través del estudio de los inventarios y la capacidad del almacenamiento nosotros podemos verificar una buena cantidad de ingresos del inventario para que entonces podamos tener algo que se llama costo de oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Comprar quizá en un momento de los precios más bajos porque sabemos que posteriormente van a subir, pero finalmente tenemos una buena cantidad de almacenamiento que nos hará no tener que comprar cuando los precios estén muy caros. Descuentos por cantidades que va aunado a lo que les decía, al costo de oportunidad, como al poder comprar más también los precios pueden bajar y entonces generar una mayor capacidad de ganancia. Y por último, los menores costos de pedidos. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que les decía, el inventario también tiene un elemento de logística. ¿Cómo entonces vamos a disminuir por cantidad el prorrateo de ese valor de la logística? El valor de la logística se va a dividir entre la cantidad de artículos, entonces a mayor cantidad de artículos y la misma logística, entonces se disminuye el valor de logística por artículo. Eso son de los grandes propósitos de los inventarios, cómo poder lograr hacer frente a cualquiera de estas situaciones. Y por último, vamos a abordar el tema de inventario como dinero. Vamos a establecer, como les decía hace rato, que de entradita en temas estrictos del inventario vamos a tener inventario de materia prima, de producción en proceso y de artículos terminados. En cada uno de estos elementos vamos a valorar al inventario como dinero. ¿Por qué? Porque finalmente hay una inversión en cada uno de estos aspectos, hay un valor unitario en cada uno de estos aspectos. Por eso el inventario me representa dinero y por eso el inventario como tal, desde el punto de vista del almacenamiento, constituye una cuenta del activo circulante del balance o el estado de situación financiera, porque representa una parte económica, porque representa un derecho en materia de que esa parte que tengo almacenada se va a convertir en efectivo, ¿sale? Y por lo tanto, al convertirse en efectivo, ¿cuándo se convierte en efectivo? Cuando lo vendemos. Y cuando lo vendemos, ese inventario que era parte del balance se convierte directamente en un costo de ventas del estado de resultados. ¿Sale? Les decía hace rato ese eslabón que nos ayuda a conectar a estos dos grandes estados financieros y a comprender la sinergia de todos los elementos que tenemos. Es entonces donde este costo se convierte directamente en esa inversión y en esa recuperación de la cual les hablaba y por lo tanto se traslada a dinero. Dinero que se ha recuperado, dinero que ha crecido y dinero entonces que servirá para volver a reinvertir en ese inventario y tener este círculo entre la inversión y la ganancia a través del eslabón del inventario. Por eso el inventario de inicio en almacenamiento es parte del balance, pero una vez que es vendido se convierte en un costo de venta que va a estar directamente relacionado con los ingresos y por lo tanto con las utilidades. Bueno, espero que toda esta información haya sido útil para ustedes. Los invito a complementar siempre con su lectura para poder realizar la actividad correspondiente. Agradezco muchísimo su atención y espero que se encuentren muy bien. Hasta pronto.